Al-Mamun al-Abiz Abdul Ibn Echaran, el califa erudito que impulsó la Casa de la Sabiduría, prólogo en El Príncipe de Marwer, que quiso ordenar el cosmos. En la estela de Harún al-Rashid, el califato abasí conoció un periodo de esplendor que combinaba lujo y administración. Sin embargo, la muerte del padre dejó al imperio en manos de luchas intestinas. De ese conflicto salió un gobernante singular, Al-Mamun, príncipe formado en la frontera oriental, lector de libros griegos y persas. Hombre que no solo disputó un trono con la espada, sino que quiso conquistarlo con la palabra y la ciencia. Su reinado 8138-33 marcó la tensión decisiva entre imperio y conocimiento. Convirtió a la corte en una academia, declaró la razón como herramienta de legitimación, organizó travesías de traducción y financió empresas astronómicas y geodésicas. Fue también el califa que intentó regular la doctrina, imponiendo una visión teológica por la autoridad del Estado. En Al-Mamun convergen dos impulsos de la Alta Edad Media: por un lado, la voluntad de integrar saberes helénicos y persas dentro del horizonte islámico; por otro, la convicción de que el poder central debía modelar la fe pública. Esta crónica sigue sus pasos ante la infancia, en Marwer, a la guerra civil del mecenazgo científico al pulso con los ulemas, y busca comprender por qué su nombre quedó ligado tanto a los astros como a la polémica religiosa. Y de Marwer a Bagdad, al linaje, formación y el mundo fronterizo, Abdal H., más tarde conocido por el laqab Al-Mamun, el confiable o el digno de confianza. Aunque el sentido exacto del laqab es materia de matices, nació en una época en que el califato abarrotaba de pueblos, lenguas y saberes. Hijo Duhan recibió en la frontera oriental, en Merv, centro iranizado del poder abasí en el Jorasán, una educación que no se limitó a la retórica árabe de la corte. Merv era lugar de encuentro entre persas, turcos, árabes y tradiciones intelectuales diversas. Allí Al-Mamun aprendió persa, escuchó relatos sobre autoridades administrativas iraníes, convivió con oficiales de origen mala y observó la eficacia de prácticas fiscales y militares locales. Esa forja regional dejó huella en su carácter. No era un príncipe de salón encerrado en Bagdad, era hombre de campaña, infiltrado en el mundo administrativo que mantenía vivo el imperio. La experiencia de frontera, la necesidad de negociar con señores locales, la atención a cadenas de suministro y la lectura de documentos en diversas lenguas modeló su idea de gobierno, un poder que debía saber traducir y administrar diferencias. La formación le procuró a la vez curiosidad por los saberes ajenos. Las obras de filosofía y ciencia llegaban a Merv por rutas persas y sirias, y el joven príncipe aprendió que en el conocimiento había herramientas para gobernar mejor. La guerra civil con Alam, Ena en fratricidio, legitimidad y la forja del poder tras la muerte de Harún en 809. La pregunta sobre la sucesión encendió fuerzas que el padre había intentado contener mediante acuerdos. El reparto de responsabilidades entre sus hijos, la tradición impedía soluciones simples. Convirtió al imperio en tablero de ajedrez, donde las lealtades regionales jugaron un papel decisivo. Al-Mamun, asentado en el oriente y apoyado por los estamentos jorasánicos, se enfrentó a su hermano Alam-N, elegido por la corte de Bagdad y sostenido por las facciones que temían la influencia persa. La guerra civil, la llamada Cuarta Fiten, fue dura y prolongada. Al-Mamun demostró que la legitimidad se gana tanto con la espada como con la capacidad de articular apoyos en su situación. En el este, le facilitó recursos y un ejército leal. Bagdad, por su parte, era centro simbólico de la umma. Tras años de combates, asedios y maniobras, las fuerzas de Al-Mamun tomaron Bagdad 813 y ejecutaron a Alam-N. El fin del conflicto no significó triunfo sin costos. La violencia dejó cicatrices
y la autoridad central quedó marcada por el recurso a la fuerza para imponer sucesión. Al-Mamun había ganado el título, pero sabía que consolidarlo exigiría algo más que victorias militares. Necesitaba rearticular legitimidades, crear instituciones y ganar a las élites religiosas y administrativas. Tercero, la residencia en Marwar y la política oriental, persianización administrativa y vínculo con las élites locales. Aunque oficialmente califa en Bagdad, Al-Mamun mantuvo una relación íntima con la región oriental del imperio. Pasó largos periodos en Marwar y en Khorasan. Sostuvo redes de patrocinio con familias persas y adaptó prácticas administrativas que tenían raíces en la tradición iraní. Fue prudente, no se trató de desplazar la capital, sino de integrar procedimientos que ya demostraban eficacia, especialmente en materia fiscal y de guarniciones. Esa apertura creó tensiones con la élite tradicional bagdadí, acostumbrada a una cultura más árabe y a la centralidad de la corte abasí. Al-Mamun procuró mitigar el choque mediante la patronal de sabios y la iniciativa de proyectos que tendrían aceptación universal. Traducciones de textos clásicos, observaciones astronómicas y obras de ingeniería. En ese gesto hay una estrategia. A la ciencia y la cultura sirven como lenguaje común que mitiga fricciones identitarias. Con ello, Al-Mamun aspiró a que el carácter cosmopolita del imperio se tradujera en unidad práctica, no solo en imposición militar. Cuarto, la Casa de la Sabiduría en traducción, patronazgo y la apertura a tradiciones extranjeras. Una de las señas de identidad del califato de Al-Mamun fue el impulso decidido a la traducción de saberes. Bagdad ya había sido centro de intercambio, pero bajo su mecenazgo. La tarea se volvió programática en traductores cristianos siriacos, persas y judíos. Fueron convocados para volcar al árabe obras de filosofía natural, matemáticas, medicina y lógica, procedentes del griego, siriaco y persa. Hunayn, Ibn Ishaq y otros traductores, miembros de comunidades cristianas que manejaban textos griegos, jugaron un papel clave en el esfuerzo, poniendo a disposición de cientistas y juristas la herencia clásica. El Beit al-Hikma o Casa de la Sabiduría se consolida como imagen de esa política, aunque su forma y organización sean más complejas de lo que las leyendas posteriores describen. Más que un edificio único, fue una red de académicos, una biblioteca y un taller de traducción financiado por la corte. La lógica detrás del proyecto era política en una autoridad que encarna el acceso privilegiado al saber refuerza su prestigio, pero también era práctica en saber traducido. Es saber aplicable medicina, astronomía para calendario y administración agrícola, matemáticas para topografía y control fiscal. Al-Mamun creía que el conocimiento técnico servía para gobernar mejor el Estado. Astronomía y medición del mundo en observatorios, mapas y una visión científica del poder. Al-Mamun dio al impulso científico una dimensión experimental. Ordenó la construcción de instrumentos y apoyó observaciones celestes que no eran mero entretenimiento cortesano, sino herramientas para la administración del tiempo litúrgico, la navegación y la cartografía. Bajo su patrocinio se realizaron mediciones geodésicas destinadas a estimar la circunferencia terrestre, y se organizaron expediciones científicas que comparaban distancias y observaciones desde varios puntos del imperio. Ese esfuerzo partía de convicciones claras. La astronomía aportaba calendarios precisos importantes para la agricultura y el calendario fiscal. La geodesia permitía mejorar vías de comunicación, y en un sentido más amplio, la capacidad de medir y predecir era signo de un estado ordenado. Las observaciones promovidas en su época estimularon a generaciones posteriores de astrónomos musulmanes. Allí, la norma de financiar observación empírica consolidó una actitud intelectual a la experiencia y la medición son fuentes válidas de conocimiento. Para el califa,
Todo esto era a la vez prestigio y utilidad administrativa. Sexto, la Casa de la Sabiduría como puente intercultural, cristianos, judíos, persas y laicidad pragmática. Al-Mamun no limitó su patronazgo a los círculos árabes o musulmanes. Invitó a eruditos de diversas confesiones y lenguas, conscientes de que el saber útil no conoce barreras confesionales. Nestorianos, siríacos, griegos micénicos, traducían textos médicos. Judíos participaron en corrientes de traducción y cálculo. Persas aportaron el legado administrativo. La política cultural se volvió así un factor de cohesión que legitimaba la hegemonía abasí, no por violencia, sino por la oferta de inclusión en una esfera de saber. Este rasgo de su política revela también la concepción pragmática de la autoridad. Se priorizaba la competencia sobre el origen. Al-Mamun, príncipe del Este y educado en Merv, supo que el imperio necesitaba especialistas, más que ortodoxias cerradas, para enfrentar problemas concretos. La Casa de la Sabiduría fue, por eso, laboratorio de intercambios y semillero de una tradición científica que dialogaría con lo mejor del mundo antiguo. Séptimo, la teología del califa en el Mu'tazilismo, la mina y la tentativa de un estado doctrinal. La política cultural de Al-Mamun tuvo también una vertiente conflictiva. Su interés por la racionalidad y por ciertas escuelas teológicas le llevó a aliarse con pensadores mu'tazilis que defendían la primacía de la razón y postulaban, entre otras cuestiones, la creación del Corán como atributo del poder divino. Desde la perspectiva del califa, promover la doctrina mu'tazili era coherente con su proyecto. El Estado que alienta la razón debía marcar fronteras con interpretaciones que, a su juicio, restringían el uso del pensamiento crítico. Esa política desembocó en una práctica coercitiva conocida como la mina, un examen inquisitorial en el que los funcionarios y eruditos debían adherir oficialmente a la doctrina del Corán creado. El procedimiento fue polémico. Al-Mamun buscó usar la autoridad política para modelar la ortodoxia teológica, y muchos ulemas resistieron. El episodio recuerda que la alianza entre ciencia y Estado puede volverse dogmática. La promoción de una escuela de pensamiento mediante sanciones políticas convirtió a Al-Mamun en artífice de una prueba para la libertad intelectual. La resistencia pasiva y activa de algunos teólogos evidenció el límite de la política de imponer consenso doctrinal por la coerción. Octavo, ciencia aplicada y administración en medicina, farmacia, topografía y la ingeniería fiscal, más allá de la filosofía. El califato aplicó el saber a problemas concretos. La traducción de tratados de medicina permitió la modernización de hospitales y la formación de médicos calificados. La recopilación de textos folclóricos y agronómicos ayudó a mejorar rendimientos. Los conocimientos sobre hidráulica y canales se aplicaron en proyectos de riego, y la matemática se orientó a la solución de problemas fiscales en cálculos de rendimiento, medidas de tierra y cronogramas de recaudación. Al-Mamun sabía que la reputación científica solo tenía sentido si se traducía en capacidad de gobierno. Por eso su inversión no fue mero lujo erudito. Fue herramienta de gestión. La Universidad Palatina y la biblioteca eran centros de producción útil para la administración imperial. En el horizonte del califa, la ciencia debía servir al bienestar material del imperio y a su estabilidad fiscal. Noveno, política exterior y la diplomacia científica en cartas, obsequios y el reconocimiento entre potentados. La diplomacia de Al-Mamun combinó obsequios y prestigio intelectual. Envió embajadas sostenidas por presentes exóticos, especias, animales raros, libros, y a la vez ofreció conversaciones científicas. El intercambio con Bizancio, el diálogo con potencias en Asia Central y las misiones hacia Occidente incluyeron, en ocasiones,
solicitudes de textos y lazos con traductores. La autoridad cultural se convirtió en moneda diplomática al ser receptor del saber abasí, fue signo de prestigio y a la vez reforzó el rol de Bagdad como centro de irradiación. En esa política hay una intuición moderna a la influencia blanda. La diplomacia cultural puede favorecer objetivos estratégicos. Para Al-Ma'mún, ganar la simpatía de príncipes y de eruditos equivalía a ampliar la red de legitimidad imperial. Más aún, implicó sostener la soberanía frente a potencias rivales sin recurrir a la sola coerción militar. El final del reinado en la enfermedad, la muerte y el balance de un proyecto ambicioso. Al-Ma'mún murió en 833. Su fin no se pareció a la grandiosidad de sus empresas. La enfermedad y la fatiga de un decenio marcado por tensiones internas y por proyectos enormes cerraron su biografía. A su muerte, el equilibrio entre ciencia y autoridad quedó abierto. Algunos aspectos de su proyecto sobrevivieron con renovado impulso, mientras que la parte coercitiva, la mina, dejaría huellas discutidas y resistencias que perdurarían. El balance no es unilateral. Al-Ma'mún estabilizó el imperio después de una guerra civil. Construyó instituciones que impulsaron el saber y dio al Estado herramientas administrativas de notable eficacia. Pero también intentó imponer por decreto doctrinas que la sociedad no aceptó sin fricciones. La paradoja de su legado es instructiva. Fue mecenas de la razón y, simultáneamente, autor de una política de control doctrinal. Fomentó la diversidad científica y, sin embargo, pretendió que el Estado dictase ciertos límites del pensamiento. Epílogo entre la utopía del saber y la tensión del poder. La figura de Al-Ma'mún ofrece una síntesis de preguntas que atraviesan la historia política. ¿Qué papel debe jugar el Estado en relación con el conocimiento? ¿Puede la autoridad política sostener la libertad intelectual sin caer en el dogmatismo? El califa de Marwer apostó por la ciencia como motor de legitimidad. Creó mercados de traducción, financió mediciones del mundo y colocó a Bagdad como imán intelectual. Pero su tentativa de convertir la razón en doctrina estatal, la imposition mutazili wa ilamina, mostró la fragilidad del experimento. La coerción destruye parte del espíritu crítico que intenta promover. Legado intelectual y político. El legado de Al-Ma'mún es múltiple y duradero. En el plano intelectual, impulsó la traducción y la circulación de textos que alimentarían la ciencia islámica. Astronomía, matemáticas, medicina y filosofía encontraron en la Casa de la Sabiduría un terreno fértil. En el plano político, su experiencia dejó dos lecciones. Por un lado, la viabilidad de un Estado que haga del conocimiento una herramienta de gobierno. Por otro, el peligro de pretender moldear a la fuerza la conciencia religiosa. Las generaciones que vinieron recogieron su herencia científica y, en muchos casos, rechazaron la coacción doctrinal. Reflexión final. Un príncipe que creyó que el saber podía ser Estado. Al-Ma'mún fue, más que un califa convencional, un experimentador del poder. Creyó que un imperio fuerte es además un imperio ilustrado, que la medicina, la astronomía o la matemática no son lujos, sino recursos políticos, que la traducción es política porque transforma la capacidad de acción de los estados, pero también mostró la contradicción. El poder que busca ordenar las mentes por decreto termina por coartar la misma creatividad que lo inspira. Su tiempo puso en marcha una civilización del saber que influiría al mundo durante siglos. La mezcla de audacia intelectual y control político que encarnó sigue siendo tema de debate. Su política es advertencia y, a la vez, fuente de admiración por la voluntad de convertir al conocimiento en infraestructura estatal. Cierre final. El califa que midió estrellas y decretó la doctrina en última instancia. Al-Ma'mún dejó una imagen compleja,
Fue el mecenas que midió un tramo del mundo y llenó bibliotecas. Fue el estadista que reorganizó la administración imperial y el varón que creyó que la razón podía ser instrumento de unidad. Su reinado enseñó que el camino desde la curiosidad al conocimiento social pasa por instituciones sólidas y por generaciones de eruditos, pero también advirtió que la libertad del pensamiento se resiente cuando la política intenta disciplinarla desde arriba. Así concluye la crónica de Al-Ma'mún, el califa erudito, que, con libros y con espadas, quiso ordenar el mundo y la mente de su tiempo. Si te ha gustado esta historia fascinante, no olvides darle like al video y suscribirte al canal para más contenido interesante. Hasta la próxima.